Esa noche, traje a casa una tarta de cumpleaños de 3 pisos, cubierta de una ganache tan espesa y dulce, que con solo verla me dieron ganas de perdonar al mundo. O eso creía, hasta que la puerta se entreabrió. Una ráfaga de viento frío se coló por el pasillo y su risa desde el salón me atravesó el pecho como una aguja en seda. «Tócala otra vez», dijo alguien. Una voz masculina familiar, de esas que se ven en las fiestas universitarias, donde los labios se tocaron. Me detuve frente a la pared que habíamos pintado juntos. El pastel se inclinaba en la caja y el ganache se deslizaba con cada risa. Antes sabía que ese sonido era felicidad, ahora era una alarma de incendios. Mi mano buscó el interruptor de la luz, pero lo retiró. La oscuridad era más segura. La oscuridad permitía ver con claridad. En la pantalla del televisor, mi mundo se reproducía a cámara lenta, como una película en retroceso. Yo, con un vestido de novia blanco de escote corazón. Mi hermana ajustándose el velo. Mis tías sonriendo con copas de champán. Luces cálidas, música de fondo, una estampa perfecta, si la cámara no hubiera enfocado de repente la esquina del salón donde una hilera de flores frescas cubría parte de la pared y a la yo de aquel día, ingenua hasta la risa. Él, con su esmoquín. Becca, con el vestido verde que habíamos buscado en 3 tiendas. Estaban tan cerca que sus respiraciones se mezclaban. Sus manos en la cintura de ella, los dedos de ella aferrados a sus solapas. Creí haber oído mal cuando se inclinó. Pero el beso no fue una ilusión. 1, 2, 3 segundos. Lo suficiente para borrar la memoria, lo suficientemente corto para fingir que no pasó nada. «Está justo detrás de ella», dijo otra voz con aire de suficiencia. No tenía ni idea. «Está muy ocupada siendo la anfitriona perfecta», dijo, alargando la palabra perfecta como si fuera una broma privada. Todos volvimos a reír. Me quedé apoyada contra la pared. Las tablas del suelo, que crujirían bajo los pies de cualquiera, permanecían en silencio para mí. Qué extraño. Cuando tu vida se desmorona, lo primero que proteges es el silencio. Dentro de mí, 2 mujeres conversaban. Una susurró. Quizás fue un malentendido. Quizás fue el ángulo de la cámara. La otra sonrió levemente. Si fue un malentendido, ¿por qué hubo que repetirlo una tercera vez? Si fue un accidente, ¿por qué puso la mano en un lugar tan familiar? Pensé en Lily. El olor de su champú antes de dormir. El retrato familiar a medio terminar que había pintado con purpurina. Por un instante, quise entrar corriendo, coger el mando, apagar la pantalla, tirar la tarta al suelo y obligarlo a que me lo explicara allí mismo. Pero algo había aprendido en mis años de esposa. La ira puede ser catártica y la verdad puede salvar el futuro. Reproduce el momento en que los labios se tocaron, dijeron. Dilo en voz alta. Metí la mano en el bolsillo y abrí la aplicación de grabación de voz. El pitido sonó como el punto final de un poema malo. Me recosté contra la pared, inclinando la cabeza lo suficiente para ver mejor la escena. Yo de hace 3 años, sonriéndole a mi tía. Yo ahora, viendo cómo esa sonrisa se desvanecía, y él, riéndose a carcajadas, diseccionando mi amor como si fuera un meme. Conté mis respiraciones. 1, 2, 3, y otra vez. Me pregunté, ¿por qué las personas en quienes más confío siempre están en la parte menos iluminada de la fiesta? ¿Por qué la traición nunca es ruidosa, sino que siempre se oculta en los rincones con flores? ¿Sigues en contacto con ella?, preguntó alguien. En la pantalla, la escena de la boda continuaba, confeti explotando como nieve. En la vida real, respondió vagamente sobre el mensaje de texto. En algún momento. Se rieron. Lo entendí. Lo más doloroso no fue el beso, sino cómo me ridiculizaron. En ese instante, el dolor se cristalizó en una extraña claridad. Dejé la caja de galletas en el estante, enderezando la espalda. Si la vida decidiera repetir ese beso, lo reviviría todo, pero a mi manera, grabando, recordando, archivando. Basta de ser una novia esperando a que alguien más decidiera a quién dirigir. Sería la editora de este mismo matrimonio, eliminando las risas superfluas, conservando las pruebas. Retrocedí, cerrando la puerta como si nada hubiera pasado.
Afuera hacía un poco de frío. El olor a chocolate se volvió de repente fuerte y amargo. De camino al coche, 3 palabras resonaban en mi cabeza: ver, oír, salvar. Ver con los ojos, oír con los oídos y salvar con las manos. El teléfono seguía grabando en mi bolsillo. Miré la pantalla oscura, que reflejaba mi rostro. Una mujer que no creería ninguna disculpa sin pruebas. Pulsé el marcador de tiempo. En mi interior, el dolor empezó a transformarse. De la confusión a la planificación. De la pasividad a la acción. Llegados a este punto, probablemente te preguntes: ¿cómo distinguir los celos de la verdad? Mi respuesta es brutalmente simple. No discutas, demuestra. Y esta vez, tengo un punto de partida. Un beso repetido una y otra vez frente a gente que se reía. Respiré hondo y di la vuelta al coche. Necesitaba un testigo que cumpliera su palabra, alguien que supiera respetar los límites. Necesitaba a mi hermana. Y cuando volviera, traería algo más que una tarta de cumpleaños. Traería una grabadora con los primeros minutos de un disco sonando. Enseguida hablaremos de pruebas, no para torturar nuestros recuerdos, sino para restaurar la justicia en nuestros corazones. Mi hermana llegó 15 minutos después. No preguntó mucho. Simplemente abrió la puerta del coche y se sentó. Le di el teléfono. Escucha. En la oscuridad del habitáculo, su voz resonó en el pequeño altavoz como una bofetada repetida. Mi suegro lo pagó todo. Nos quedamos porque nos convenía. Doblar la ropa también se llama tiempo de calidad. Repite la parte del beso. Cada risa entre esas palabras era como una grapadora perforando la foto de la boda. Mi hermana permaneció en silencio hasta que el archivo se detuvo al oír a una amiga sollozar. Devolvió la llamada, sin pestañear. No son celos, hermana, son pruebas. Esas palabras parecieron transformar mi dolor, de sospecha a verdad documentada. Regresamos a la casa. No encendí la luz. Mis manos memorizaron la posición de cada grieta, cada rincón fresco de la pared. Volví a abrir la aplicación. Su voz continuaba con ese tono burlón, hablando de dinero, de beca, del control que creía tener. Me encontré entre 2 opciones. Una que llevaba a la explosión irrumpir, destrozar el televisor que mostraba el día de la boda. La otra que llevaba a la perseverancia recopilar, organizar, demostrar. La ira era como una ola que amenazaba con romper la orilla. Pero la reprimí. Dejé que se convirtiera en marea baja, revelando el arrecife, la verdad. Regresamos al coche. Llamé a Ruth, a quien mi padre una vez me había dicho: habla menos, actúa más. En plena noche, su voz era tan serena como una brújula. Primero, sigue documentando cada interacción. Sonido, imagen, hora, lugar. Segundo, protección infantil. Actualiza la lista de recogida, limita los contactos inesperados. Tercero, asuntos legales. Redacta órdenes de visitas supervisadas temporales. Prepárate para solicitar órdenes de alejamiento si la situación se agrava. Escuché, escribí y sentí que mi corazón dejaba de latir con fuerza. Cuando la ley te respalda, la noche da menos miedo. Creé una nueva carpeta en mi teléfono. Caso evidencia. Cambié del único lenguaje que él y sus amigos entendían, de las palabras a los hechos. Capturas de pantalla de mensajes de texto de números desconocidos a los que solía llamar. Notas de las horas en que su coche aparcaba frente a la casa, un registro de apariciones inexplicables. Escribí cada línea como si cosiera un borde de tela desgarrado, no para mantenerlo igual, sino para evitar que se desgarrara aún más. Y entonces Tom me devolvió la llamada. Me lo esperaba, pero no imaginaba que la situación se pondría peor. Encontré la cuenta alternativa de Instagram, dijo Tom con voz áspera. Hay fotos del hotel, mensajes. 2 años. Cerré los ojos y la habitación volvió a ser como cualquier otra noche. Embarazada de 8 meses, el sudor me corría por la espalda mientras me ataba las sandalias. Me escribió: vuelo temprano, reuniones todo el día mañana. Colgué el teléfono y me giré lentamente, como si empujara un planeta. La luz de la cocina era de un amarillo pálido. Afuera llovía. Me consolé. Es bueno estar ocupada, hijo. Estoy pensando en el futuro. Resulta que ese futuro
Era una habitación de hotel con cortinas gruesas, donde se estaba sacando fotos de medio rostro con alguien de bata blanca. Tom me envió fotos. Las abrí una a una, como si fuera un sobre con un cuchillo escondido dentro, una taza de café junto a mis manos, una nota que decía: «Tengo muchas ganas de estar contigo. Un plan para, cuando los niños sean mayores, será más fácil». Leí las palabras y de repente lo entendí. La traición no es un rayo, es un reloj. Cada día avanza un cuarto, hasta que te das cuenta de que las estaciones han cambiado. Mi hermana me puso la mano en el hombro. «Escríbelo todo». Asentí. Añadí marcas de tiempo y las adjunté al correo electrónico que le envié a Ruth. Audio, fotos, cronología. Ya no temía basarme en sentimientos para discernir correcto o incorrecto. Tenía un nuevo criterio: la evidencia o la falta de ella. El dolor cambió de nuevo, de ardor a frío como la piedra. La piedra pesaba, pero podía dejarla. Empecé otra lista, más corta, más personal, cosas que ya no haría, ya no le pondría excusas, ya no lo llamaría un desliz, ya no usaría mi amabilidad como excusa. Sonó el teléfono. «Ruth, ya lo tengo. De ahora en adelante, todos sus contactos deben pasar por mí». Solté un suspiro, el primero en horas. Afuera, la calle estaba tan silenciosa como una hoja de papel en blanco esperando una nueva línea. Adentro, mi casa estaba en silencio, pero ya no era un silencio de miedo, era un silencio de preparación. «¿Y ahora qué?», preguntó mi hermana. Miré por la ventanilla del coche y vi a una mujer con ojeras, pero con la mirada fija. Ahora, dije, hablaremos. Tomaría este teléfono, todo lo que había reunido, y cruzaría el umbral que él creía que solo él poseía. No para suplicar, no para negociar con mentiras, sino para poner sobre la mesa lo único que silenciaría a cualquiera: las pruebas. Porque esto no es un chisme. Este es el expediente. Y el expediente me llevará al siguiente paso, donde ya no seré solo la traicionada, sino quien tome las decisiones. Me abotoné la chaqueta y abrí la puerta del coche. En mi mano, el teléfono grababa un nuevo archivo. En mi interior, una extraña calma comenzaba a florecer. Al cerrarse la puerta tras de mí, supe que había cruzado la línea entre la emoción y la realidad. Y al otro lado de esa línea, esperándome, me aguardaba una confrontación que él no esperaba. Empujé la puerta y entré como un extraño que se hubiera equivocado de casa. Mi hermana estaba detrás de mí, sin decir palabra, simplemente cerrando la puerta con llave. El olor a chocolate del pastel en la estantería se mezclaba con el de la cerveza a medio beber en el salón. Dos olores de vieja felicidad y nueva irresponsabilidad que se encontraban en el centro. Se volvió, esbozando una sonrisa refleja. «¿Has vuelto?». Creía que... «Llegaré temprano a casa», dije, y el «tú» se me escapó de la frase como un botón roto. «Tu cumpleaños». «El pastel está en el coche. 3 pisos. Ganache de chocolate negro». Sus amigos se pusieron de pie, el instinto de quienes sabían que se avecinaba una tormenta, pero aún albergaban la esperanza de un cambio. Saqué el teléfono del bolsillo y abrí las grabaciones. El audio se reprodujo. Su voz resonaba en la familiar sala. Mi suegro pagó todo. Nos quedamos porque era conveniente. Repasando el momento del beso, nadie se rió. El silencio delataba el zumbido seco del aire acondicionado y los latidos de mi corazón, extrañamente constantes. Cerré el archivo. De ahora en adelante, cada palabra que digas tendrá una historia. Parpadeó y luego optó por la vía más fácil. «Oye, estás exagerando. Los hombres nos juntamos para hablar tonterías por diversión. Ya sabes, por diversión. Es gracioso cuando el que habla y la persona de la que se habla se ríen juntos», respondí. «Aquí, soy el único al que están ridiculizando». Su amigo salió sigilosamente por la puerta, repitiendo: «Lo siento, me tengo que ir». Mi hermana se cruzó de brazos y se plantó en medio del camino, asegurándose de que su disculpa fuera sincera, y se marchó. Cuando la puerta se cerró, solo quedábamos 3. Él, yo y la mujer que llevaba dentro, que acababa de enterrar su boda. «Mira», dijo bajando la voz, intentando que volviera a meterme en el papel. Estaba borracho. Y lo de Becca fue un impulso del momento. Han pasado 3 años, cariño. Olvídalo.
No lo olvido, dije. Lo guardé. Entré en la habitación y saqué la maleta más grande. Cada cremallera crujía como los adoquines que pavimentaban el camino que acababa de elegir. Abrí el armario, agarré montones de camisas y las metí en la maleta sin doblar. Una voz interior me susurró: ¿de qué sirve doblarlas con cuidado si nunca las han tratado bien? Mi hermana tomó la lista que había escrito en una nota adhesiva. Camisa dividido por conjunto, dividido por zapatos, dividido por reloj. Marcó cada casilla, sacó cada foto, no porque necesitara recuerdos, sino porque necesitaba un registro. Se apoyó contra la puerta. Te estás pasando de la raya. ¿Es mi cumpleaños o quieres avergonzarme? Es tu cumpleaños, dije señalando la maleta, pero el equipaje es tuyo. Esta también es tu casa. Ah, no dije, girándome y mirando al frente. Esta es mi casa. Mi nombre figuraba en la escritura antes de que llegaras. Tu nombre solo aparece en la deuda, y mañana empezaré el proceso para eliminarla. Entrecerró ligeramente los ojos, ese lugar donde reside el orgullo masculino. ¿Intentas acorralarme? Mi intención es poner la verdad en su lugar, respondí, y hacer que la responsabilidad recaiga sobre quien la ha evadido durante tanto tiempo. Dio un paso al frente, con la voz quebrada. Sigues siendo mi esposa. Yo era tu esposa, corregí, y ahora soy la mujer que ya no te llamará cariño. Soy la dueña de esta casa y la madre de mi hijo. Mi hermana me entregó un nuevo juego de llaves. Listo. La cerradura principal. Asentí y le dije: a partir de mañana por la mañana, su nombre no estará en la lista de personas autorizadas para recoger a Lily del colegio. Si desea visitarla, seguiremos el procedimiento correcto, bajo supervisión. Él se burló. Estás utilizando al niño como rehén. No, dije mirando al frente sin parpadear. La seguridad del niño es mi prioridad. Guardó silencio. No porque lo entendiera, sino porque comprendió que la puerta familiar se cerraba con la ley, no con lágrimas. Saqué la segunda maleta y abrí el cajón. Pronunció una última frase, como todo aquel que llega al final de una etapa: te arrepentirás. Me he arrepentido durante 3 años, respondí. El resto de mi vida no vale para eso. Mi hermana llevó la maleta hasta la puerta. Le di el último abrigo que había estado colgado todo el invierno. Tómalo, le dije. Hace frío esta noche. Era lo único que quedaba de mi exmujer en mí. Un último gesto de cortesía hacia un hombre que no podía conservar lo básico. Dudó un instante, luego tomó su maleta y se marchó. Al cerrarse la puerta, la casa se expandió como un cofre recién desabrochado. Me apoyé contra la pared y sentí temblar las piernas, no de miedo, sino por el gran peso que por fin se había quitado de encima. Mi hermana y yo empezamos a recoger las pruebas: vasos de cerveza vacíos, cáscaras de cacahuete, un mechero desconocido. Lo metí todo en una bolsa negra y la cerré bien, como si estuviera cerrando un capítulo. Mi hermana preguntó: ¿y ahora qué? Lista, dije. Cerraduras. Listo. Lista de recogida. Lista. Cuenta conjunta. La cancelo mañana. Abogado. Recopilando documentos. Cámara de la puerta principal. La instalo después. Oí la voz de Ruth en mi cabeza. Cada tarea como un clavo que se clavaba. Sentía cómo me desprendía de mi vieja piel capa por capa. Doloroso pero real. Llevé el pastel del coche a la cocina. 3 capas de ganache, aún hermoso como una promesa sin cumplir. Abrí la caja, puse una vela. La encendí. La pequeña llama danzaba sobre el chocolate brillante como un ojo parlante. No pedí ningún deseo. Simplemente la apagué y volví a tapar la caja. Hay cosas dulces que es mejor despedir en silencio. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Te quiero. Hablemos. Se lo reenvié a Ruth sin responder. Otro. Mi madre dice que eres demasiado. Bloqueé. Borré. Con cada deslizamiento de mi dedo hacia la izquierda, un viejo hábito se desvaneció como polvo. Esa noche escribí una sola línea en mi diario: tu cumpleaños. El cumpleaños del límite. Luego cerré el libro, escuchando la respiración tranquila de la casa. En la habitación contigua, Lily dormía abrazada a su conejo de peluche. A la mañana siguiente me esperaba una pregunta, y 1000 más que los adultos creían tener derecho a lanzarme. Pero yo ya tenía la primera respuesta.
Me elegí a mí misma, así que podía elegir a mi hija. Apagué la luz y me quedé un instant en la oscuridad. Allí, oí a mi corazón decir: es hora de llegar al fondo del asunto, de no aceptar más historias a medias. Y el fondo, lo sabía, se encontraba al otro lado de una llamada que había estado evitando. Becca, y en un hombre llamado Tom, que tenía otra llave para la puerta final a la verdad. Dejé el teléfono sobre la mesa y programé 2 llamadas para la mañana. Luego cerré los ojos. Mañana por la mañana, esta historia pasaría de ser un beso borrado a 2 años oculto, y cuando llegara la luz, ya no habría más que esconderse tras la risa. Llamé a Becca por la mañana, cuando la luz del sol aún se filtraba por las cortinas, como un visitante que teme llamar a la puerta. Contestó enseguida, con la voz entrecortada como si acabara de subir corriendo una escalera prohibida. Por fin contestas. Yo vi el video de la boda, dije sin rodeos, y lo grabé anoche. Reprodujeron la escena del beso. Se rieron. ¿Y tú? Al otro lado solo se oyó una inhalación áspera. Fue impulsivo. Estábamos borrachos. No significó nada. Ya sabes, ese día, sé que te creí aquel día, la interrumpí. Pero hoy quiero saber la verdad. ¿Sigues en contacto con él? A veces, solo amigos. Miré la vieja cuna de Lily, guardada en el trastero, con su estructura de madera aún impregnada del olor a aceite. Había fragmentos de amor que no pudieron resistir la traición. Simplemente yacían allí, doliendo por mí. Mis amigos no se besaron en mi boda, dije lentamente. ¿Y cuánto dura ese a veces? ¿Un mes? ¿Un año? ¿2? El silencio se prolongó tanto que pude oír el tic-tac del reloj de la pared, la cuenta atrás hacia una verdad irreversible. Entonces Becca exhaló muy suavemente. 2 años. 2 años es un número que se alza como un viejo ancla, arrastrando consigo las noches en que me acurruqué con mi vientre de embarazada, los meses que pasé la noche en vela con el primer llanto de mi bebé, los días en que pospuse la comida porque llegaba tarde a una reunión. 2 años son un invierno dentro de un verano, un beso que duró 48 domingos familiares que yo creía tranquilos. Basta, le dije, solo estás poniendo excusas. Lo eliges a él, día tras día, mientras me llamas tu amigo. Becca lloró. Sus sollozos eran como piedras fuera de lugar. Nunca quise hacerte daño. Pero sí lo hiciste, respondí. Y no permitiré que ese dolor siga llamándose malentendido. Colgué el teléfono. Mi corazón no latía más rápido, sino más pesado, el peso de la claridad. Marqué el número de Tom, el prometido con quien nunca había tenido una relación cercana, pero ahora el único que podía mantener el hilo. Tom sonaba tan tranquilo que pensé que se sabía la historia a grandes rasgos. Se la conté entera, como si leyera un guión. Video de la boda, grabación de audio, 2 años. Su respiración era tranquila al otro lado de la línea. Dame 10 minutos, dijo. Necesito comprobar una teoría. 10 minutos se convirtieron en una cuesta abajo. Cuando sonó el teléfono, su voz ya no era tranquila, sino precisa. Hay una segunda versión. Fotos del hotel, un mensaje fijando una fecha para irse, cuando las cosas mejoren. Te enviaré un correo electrónico. Los correos electrónicos llegaban como una lluvia constante sin truenos. Una foto en el espejo del baño de un hotel. 2 batas blancas. Un beso en el hombro. La persona que sostenía el teléfono sin rostro, pero claramente no reflejaba mi felicidad. Una conversación. Tengo muchas ganas de que llegue mañana por la mañana. Ojalá pudiéramos despertar juntos cada día. La respuesta. Será igual. Cuando su hijo sea un poco mayor, será más fácil. Me detuve en su, un pronombre vacío usado para ocultar mi nombre en la habitación que compartían. Dicen que la traición es como un rayo. No es cierto. Es una silenciosa migración de justificaciones que va desplazando los límites en los corazones de las personas poco a poco cada día. Se lo reenvié todo a Ruth. ¿Entendido?, me respondió por mensaje. Solicitemos la supervisión de las visitas esta tarde y preparemos las pruebas. Déjame hablar con ellos. Por la tarde, llevé a Lily al centro de visitantes. La sala era grande, con cristales unidireccionales, juguetes de madera y ceras sin abrir. Dibujó una casa, un tejado triangular, una ventana,
2 personas en los escalones y una silla vacía bajo un árbol. ¿De quién es esa silla?, le pregunté. Una silla de espera, dijo sin levantar la vista. La manecilla de los minutos pasó lentamente 15, 30, 35. Vertí agua en un vaso de plástico. Mis manos aún estaban tibias, como si intentaran transferir calor a través de algo que había estado frío durante mucho tiempo. 45 minutos. La supervisora entró, ligera como la nieve. «Papá no viene hoy», dijo. Lily dejó de escribir, miró la silla, no llorando, simplemente dejó el crayón como si algo ya no necesitara apariencias. «Mamá», dijo, «voy a pintar el cielo de otro color». Asentí. Quería decirle que el cielo no era algo que cambiara de color en respuesta a la presencia de los adultos. Pero no lo hice. Simplemente le tomé la mano, observando cómo el morado se desvanecía en azul, y luego se añadía una capa de amarillo pálido. Los niños tienen un lenguaje de recuperación que los adultos olvidan. Esa noche, Tom publicó. No le dije nada, ni me preguntó. Un texto directo, sin puntuación. Descubrimiento, tiempo, evidencia. Rostro borroso, letra clara. Delicado con la verdad, implacable con la mentira. Los comentarios inundaron la publicación, como si la comunidad estuviera firmando un protocolo que yo había redactado. No me sentí triunfante. En cambio, sentí que estaba presenciando algo, que no estaba sola. Mi teléfono estalló de llamadas y mensajes. Números desconocidos, números conocidos. Se los pasé todos a Ruth. Me di cuenta de algo. Cuando pones tu dolor en la órbita de los datos, empieza a seguir una atracción gravitacional diferente. La atracción gravitacional del orden. Y el orden es más fuerte que la risa. Esa noche, volví a abrir la carpeta Caso Evidencia. Añadí ausencia 3 veces consecutivas y adjunté la transcripción del centro. Revisé las fotos, escuché los primeros 30 segundos de un archivo de audio y lo apagué. No para torturarme, sino para recordar lo lejos que había llegado. De un beso fugaz a un ecosistema de verdad. Antes de dormirme, vi a Lily darse la vuelta, abrazando su conejo de peluche. Sabía que al día siguiente habría más llamadas, más reproches, más intentos de dar la vuelta a la historia, como quien da vuelta a una almohada manchada. Pero también sabía que lo que nos esperaba ya no era un pasillo oscuro. Sería una habitación bien iluminada donde las pruebas estarían expuestas en orden, donde una voz objetiva hablaría con firmeza sobre derechos y obligaciones. Y yo estaba lista para entrar en esa sala, porque después de 2 años de que otros dictaran mi historia, era hora de que mi historia tuviera un final elegido por mí. Que la ley nombrara aquello que el amor había ignorado durante demasiado tiempo. Mañana por la mañana iríamos a los tribunales. Y allí, mi dolor quedaría plasmado en palabras. Esa mañana, me desperté temprano. La extraña sensación de la luz que entraba por la ventana no presagiaba un día normal. Era un día para el que me había preparado con mucha ilusión, pero no podía imaginar todo lo que sucedería. Había imaginado que lloraría, que no podría contenerme, pero ahora solo sentía una frialdad que me envolvía, una mezcla de dolor y alivio. Estaba acostumbrada a vivir en la oscuridad de un matrimonio falso, pero hoy esa oscuridad sería desgarrada por la luz de la verdad. En la sala del tribunal todo estaba en silencio. Solo se oían los pasos, el crujido de los papeles y una opresiva sensación en el aire. No me giré para mirar a Tom, pero podía sentir su mirada, esos ojos en los que una vez confié, ahora llenos de puro miedo. Estaba preparada para esta confrontación no solo físicamente, sino también mentalmente. Miré al juez, que hojeaba los documentos y las transcripciones que le había enviado. Eso era todo lo que necesitaba, pruebas irrefutables. Las llamadas, los mensajes, las veces que no se presentó a ver a los niños, las veces que amenazó y acosó. Todo estaba claro. El juez habló con voz baja y firme. El tribunal ha examinado todas las pruebas y consideramos que usted ha incumplido sus responsabilidades de cuidar a los niños y en su relación con ella. Esas palabras atravesaron la última defensa que Tom había intentado construir como una flecha. No lo miré, pero sabía que sentía cómo se desmoronaba. En ese momento no sentí satisfacción en mis ojos, no por sed de venganza ni por regodeo, sino porque sabía que era lo correcto. Me había lastimado,
pero no quería tener nada que ver con él. El tribunal no sentía, solo protegía. Y yo por fin pude protegerme a mí misma y a mi hija. El juez leyó su decisión. La custodia era oficialmente mía. Tom solo tendría visitas supervisadas, y si no cumplía, se revisaría el caso. No sentí un alivio inmediato, pero sentí que por fin podía respirar de nuevo después de mucho tiempo. Mis conflictos internos habían terminado con una decisión clara. A mi lado, mi hermana me apretó la mano con fuerza. «Lo lograste», susurró. Asentí sin decir nada, pero en mi interior sabía que había ganado no por haber hecho lo correcto, sino por haber tenido el valor de alzar la voz. No solo había ganado una batalla legal, sino la batalla por protegerme a mí misma, por proteger a mi hija y por recuperar la dignidad que había perdido durante todos estos años. Al salir de la sala del tribunal, Tom se quedó allí, con la mirada llena de derrota. No dijo nada, pero intuí que sabía que todo había terminado. Ya no era la esposa a la que podía manipular. Ya no era la mujer a la que podía usar. Y eso me hizo sentir más libre que nunca. Lily no estuvo presente en el juzgado hoy. Decidí dejarla con su abuela para que tuviera un espacio tranquilo, sin tener que presenciar esta separación. Pero sé que hoy ya no tendrá que vivir en una familia llena de mentiras. La protegeré su felicidad. Seguiremos adelante con nuestras vidas, sin tener que depender de nadie más para sentirnos completos. Esa tarde, al llegar a casa, vi a Lily jugando con sus juguetes. Me miró al entrar. «Mamá, ¿dónde está papá?» Me senté, le acaricié la cabeza y le besé el pelo. «Papá ya no vive con nosotros, cariño, pero mamá siempre estará aquí contigo». Lily asintió. Aunque aún no lo entendía todo, sabía que se sentía segura. De ahora en adelante, crecería en un ambiente sin mentiras, sin discusiones interminables y sin dolor oculto. Haría todo lo posible para que viera amor en cada una de mis acciones. Al ver a mi hijo dormir, supe que había tomado la decisión correcta. La ley no tiene sentimientos, pero tiene el poder de proteger. Y yo he aprendido a protegerme a mí misma y a quienes amo. Han pasado 3 meses desde el veredicto del tribunal. 3 meses. Y aún no me acostumbro a esta sensación. La de vivir para mí misma, no para nadie más. No para las expectativas, ni los sacrificios que he hecho toda mi vida. Antes me consideraba una persona cariñosa, sacrificada y paciente. Pero ahora lo entiendo. Amarse a uno mismo empieza por detenerse a observarse, por aprender a decir no, sin sentir culpa. Cada mañana, al despertar y oír la voz de Lily en la habitación contigua, siento un poco más de paz. Ya no se despierta en mitad de la noche, ya no solloza cuando la oscuridad le recuerda el pasado. Ha recuperado su risa despreocupada, sus preguntas inocentes, sin el miedo propio de una niña que crece en la incertidumbre. Una mañana, mientras preparaba café, Lily entró en la cocina y acercó su silla. «Mamá, quiero hablar contigo», dijo, mirándome con sus ojos brillantes. Me senté a su lado, percibiendo la madurez en su voz, a pesar de que solo tenía 4 años. «¿Qué te pasa, cariño? Esta vez papá no volverá, ¿verdad, mamá?» Miré a mi hijo y le acaricié suavemente la cabeza. Era una pregunta que llevaba mucho tiempo preparándome para responder, pero nunca pensé que le llegaría tan pronto. «Sí, papá no volverá, pero mamá siempre estará aquí contigo». Lily guardó silencio un momento y luego volvió a preguntar. «Ya no recuerdo a papá, pero aún recuerdo cuando jugaba conmigo». «¿Papá me quiere, mamá?» Esta es la pregunta más difícil, y sé que habrá momentos en que tendrás que afrontar esta verdad a medida que crezcas. Pero también sé que estas preguntas no se pueden responder rápidamente. Necesitas tiempo para comprenderlas, y yo también necesito tiempo para sentir el cambio en mí misma. Me incliné y te abracé. Papá te quiere tal como es, pero papá no es la persona con la que tienes que ser feliz. Tienes a mamá, y mamá siempre te querrá. Lo sé, la verdad nunca es fácil, pero es lo único que nos traerá paz. Después de mucho tiempo, también comprendí que el perdón no es para los demás, sino para mí misma. Antes pensaba que tenía que vivir toda mi vida en la oscuridad de la traición, pero ahora sé que puedo salir a la luz. Empecé de cero con las pequeñas cosas. Dejé de despertarme cada mañana preocupada por el pasado. En cambio,
Comencé a encontrar alegría en los momentos más sencillos. Mañanas tranquilas con café, tardes jugando en el parque con Lily, noches relajadas en el sofá, sin preocuparme de que alguien volviera a invadir nuestras vidas. Aprendí a cuidarme, no solo físicamente, sino también mentalmente. Retomé aficiones que había descuidado durante años: pintar, leer e incluso pensar en aprender algo nuevo. Lily también cambió. Se volvió más feliz, más segura de sí misma. Se apuntó a clases de baile, empezó a aprender a tocar un instrumento y me dijo que quería ser artista de mayor. Todo lo que hago, lo hago por ella, para que pueda crecer con la libertad, la felicidad y la seguridad que yo perdí en el pasado. Ella es la única razón por la que estoy decidida a no volver a mi antigua vida, a no vivir más con miedo y dolor. Este fin de semana tomaré un curso de desarrollo personal que he estado esperando durante mucho tiempo. No fue una decisión fácil, pero sé que estoy haciendo lo correcto. No solo viviré, sino que viviré plenamente. No como la mujer que solía ser, la que se sacrificó tanto intentando aferrarse a algo que ya no existe. Seré la mujer que siempre quise ser, para mí misma. Al repasar mi camino, veo una clara madurez. Ya no soy la mujer que temía cumplir promesas incumplidas. Soy una mujer independiente, que sabe lo que es importante y lo que no merece preocupación. Y les enseñaré a mis hijos a amarse a sí mismos, a protegerse sin miedo a perder nada. La vida no es un cuento de hadas, no existe la perfección, pero he aprendido a aceptar la verdad y a encontrar alegría en las cosas más sencillas. He aprendido que a veces, dejar ir algo no es una pérdida, sino el comienzo de una nueva etapa. Y mientras veía a Lily jugar feliz con los otros niños, supe que no solo superaríamos estos desafíos, sino que saldríamos fortalecidos y más felices. Todo estaría bien, porque habíamos empezado de nuevo con nosotros mismos.